Bien, queridos hermanos, vamos a disponernos el día de hoy con un momento de plegaria, de oración. Estamos en este contexto de sanación integral del ciego de nacimiento y ahí nos vemos reflejados cada uno de nosotros necesitados de sanación, sea la parte emocional, física, psicológica, en fin, todos necesitamos algo de Jesús. Y les invitamos a iniciar así, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor, tú que conoces nuestro interior, nuestros corazones, sabes todas aquellas heridas, sombras que necesitan de tu salud, de tu luz. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra, para que, aprendiendo de estos personajes, nuestra vida también sea iluminada por ti. Sánanos, Jesús. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Y vamos a encontrar al final del capítulo 8 que Jesús sale del templo para huir de la lapidación a la que estaban dispuestos los fariseos y los maestros de la ley. Dice el texto que pretendían apedrearlo para matarlo y Jesús huye. Entonces Jesús escapa y se va a encontrar por el camino a un personaje que, como hemos dicho, está muy, muy necesitado y que sin duda en él podemos encontrar nuestra propia persona. El autor, que es el evangelista Juan, nos va a narrar que esta sanación ocurre en día sábado. Este encuentro con el ciego de nacimiento y la sucesiva curación van a realizarse en día sábado. Ya las autoridades estaban, decíamos, con un ojo detrás de Jesús, buscando cómo acusarlo, encontrar algo para tener pretextos de hacerle un mal. Y Jesús no le interesa. Él sabe que ha venido a hacer el bien, a buscar aquello que se hallaba perdido. Y vamos a encontrar entonces por qué es tan grave este tema del Shabbat. Les invito, si tienen su Biblia, a que busquemos un texto del libro del Levítico, donde encontramos, es parte de la Torá. Ustedes recordarán, los primeros 5 libros de la Biblia pertenecen a esta llamada ley o Torá, que para el judío era fundamental, era su modo de responder y corresponder al amor divino, cumplir esa ley. Y vamos a encontrar en el libro del Levítico, capítulo 23, versículo 1 al 3, la norma del Shabbat.
dice lo siguiente, Levítico 23, 1 al 3. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor del Señor. Palabra de Dios. Aquí es clarísimo, el Shabbat impide al israelita hacer cualquier tipo de trabajo, el que sea. Tiene que permanecer quieto en un lugar para la adoración a Yahvé, haciendo como esta veneración particular de dejar atrás, dejar a un lado todas sus tareas y actividades para concentrarse en el culto al verdadero Dios. Esta podríamos decir que era la ley corazón de la Torá. El Shabbat era una ley fundamental que marcaba el ritmo de la vida judía y incluso no era solo un mandamiento más. Violar este mandamiento se penaba incluso con la muerte. Nos dirá el libro del Éxodo en el capítulo 31. Si hay alguien que transgreda, que profane el Shabbat, debe morir. Así de fuerte. Y hay un caso particular en el libro de los Números, en el capítulo 15, donde ponen ante Moisés a alguien que ha transgredido el Shabbat, a un hombre que estaba cortando leña en día sábado. Y al reunirse la asamblea, definen que no hay otra salida y deciden matar a este hombre. O sea, era una ley muy fuerte. Y Jesús una y otra vez parece quebrantar esta ley que está en el centro de la piedad judía. Guardar el Shabbat era, de alguna manera, manifestarse como un judío piadoso y cumplidor de las normas que Yahvé había mandado. Y decíamos, lo que hace Jesús es transgredirlo. ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta. ¿Por qué Jesús no guarda el Shabbat? Porque Jesús respeta el espíritu de la ley, no la ley por sí. La ley por sí muchas veces puede incluso herir, lastimar. Jesús quiere conservar el núcleo y lo dirá más de una vez. El Shabbat está hecho para el hombre y no al contrario. Y si hay una necesidad y si hay un hombre que está herido y necesitado en día sábado, Jesús les dirá: yo lo sanaré. Porque lo que quiere Dios, más que el cumplimiento de una legislación, es la misericordia. Jesús, al salir del templo, se encuentra entonces con un ciego. Jesús, podemos decir que va sin prisas, pero sin pausas. El modo en el que se nos narra este inicio del capítulo 9, dice: al salir, versículo 1 del capítulo 9, al salir Jesús vio a su paso un hombre que había nacido ciego. Jesús no va en búsqueda de romper la ley. La necesidad le sale al paso. Y Jesús no lo piensa 2 veces. Sabe que ahí hay una oportunidad para mostrar el gran poder y el gran amor de Dios. Sale del templo, Jesús camina con autoridad y, alejándose del atrio de Salomón, encuentra a este hombre, un hombre enfermo, un mendigo, que a los ojos de los demás pues era prácticamente invisible. Si acaso algún gemido, algún clamor que hacía que la gente volteara a verlo y lo encontrara como un miserable, que sin dignidad estaba ahí tirado, extendiendo la mano, esperando una migaja, una limosna. Un ciego de nacimiento, quizá con un bastón ya gastado por el paso de los años. Se nos dice que ya era un hombre mayor de edad, que se valía por sí, y que estaba condenado a morir como nació, porque en este tiempo pues la medicina todavía no daba para que él tuviera una esperanza de curación. Así nació. Ahora, su tragedia era conocida por muchos. Tenía años pidiendo limosna en ese sitio. Incluso podemos decir que los
Los dueños del templo, los administradores, se aprovechaban de todas estas personas necesitadas y pobres, porque ellos para pedir limosna ahí necesitaban dar un pago, digamos, rentar el lugar, hacer un pago, como sucede hoy, ¿no? Con la gente que quiere poner un puestito, tiene que pagar su derecho de piso. Así tendría que hacer también aquel ciego. De entre sus míseras limosnas, todavía tenía que dar algo a los administradores del templo para que le dejaran estar ahí. Un hombre entonces conocido por la mayoría y sin embargo nadie pues se compadecía, simplemente era ya parte del paisaje. Ya había una indiferencia radical en los que le rodeaban. Ahí, cerca del templo, del lugar de Dios, del lugar donde se debía experimentar, decíamos, el ejercicio de la piedad y de la caridad, ahí estaba este ciego pidiendo limosna. Según el dogma fariseo, este ciego, si había nacido así, era porque estaba pagando algún castigo, porque pues alguien había pecado, sean sus padres antes que él, o incluso en vistas a un pecado de él mismo en el futuro, según este modo de comprender la visión farisea. Dice el texto, ¿verdad?, que hemos visto, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. El versículo 1 no nos dice simplemente que Jesús vio a un ciego. Fíjense el detalle. Jesús vio a un hombre ciego. Jesús no solo ve la enfermedad, la ceguera, ve a una persona necesitada. Ve a un hombre que seguramente ha tenido una vida miserable por muchos años y se compadece. Jesús le preocupa a la persona, quiere levantar a la persona desde donde se encuentra, quizá en la más honda miseria. Él toma la iniciativa entonces mirándole. Dice el texto, vio. Lo que muchos no hacían, muchos veían a ese ciego y les importaba poco, o menos, ni siquiera lo veían, era invisible para ellos. Recordamos aquí la parábola del rico y el pobre Lázaro, que nos narran los sinópticos, en donde el pecado del rico no se dice que maltrató al pobre, que lo humillaba, que lo oprimía, no. Simplemente el rico nunca vio al pobre, nunca vio a Lázaro. Estaba, dice ahí en el texto, junto a su puerta y nunca fue capaz de fijarse en él para ayudarlo. Podemos decir entonces que el gran pecado de aquel rico frente al pobre Lázaro fue la indiferencia. Y así muchos pasan junto al ciego, ni siquiera lo miran. En cambio Jesús, queridos hermanos, Jesús lo ve. Es esa mirada sanadora, esa misma mirada que se ha posado sobre aquel cobrador de impuestos, sobre Leví, para después llamarlo a ser su apóstol, su discípulo. Es esa misma mirada que Jesús dirige al publicano, a Zaqueo, que está ya encaramado en un árbol. Jesús lo mira, lo conmueve, lo transforma. Es la misma mirada que Jesús ha dirigido a Pedro cuando éste lo ha negado. Y Pedro entre lágrimas reconoce su falta y esas faltas harán que él sane su pecado. Es una mirada sanadora la de Jesús. Esta es la mirada que se posa sobre el hombre ciego. Una mirada que ve la necesidad profunda de su corazón. Y podemos decir que ese hombre, además de ciego, y que esto ya es, me parece que, pues para él una tragedia. Imagínense, nunca había visto pues los colores, ni el rostro de sus padres, no había visto nunca el brillo del sol, un amanecer, no había contemplado el templo grandioso, aquellas rocas que manifestaban el poder, la solidez divina. No, ni siquiera había visto su propio rostro, ni siquiera sabía cómo era él. Pero además de este límite físico,
Él seguramente vivía pagando facturas por la mentalidad que hemos dicho tenía el pueblo en aquel tiempo. Él sería irremediablemente un pecador, él o sus padres. Es decir, recaía sobre él un peso moral, una culpa, que el pueblo, sin decirlo, pues prejuzgaba. Algo debió haber hecho o algo debieron haber hecho sus padres. Y esto era como un estigma para él y para su familia. Y incluso si él había pecado, porque según los textos de la palabra, el pecado era castigado en varias generaciones. Entonces no solamente podían suponer que sus papás habrían pecado, o él mismo, sino que si él tuviera hijos, que no se dice aquí si los tenía, si tuviera descendencia, sea en el presente o en un futuro, ellos también tendrían que pagar con el castigo del pecado. Entonces era como generación tras generación de culpas y había desprecios, había humillaciones. Él se sentaba a pedir limosna revestido de harapos, de una ropa, pero yo diría más, revestido de humillación, revestido de una pobreza interior, de una baja autoestima. Él simplemente, él mismo se sentía así, rechazado, no veía en él cosa mejor, porque fíjense, el texto no nos dice que él no podía caminar, solo dice que era ciego. Y en cambio pasaba ahí pidiendo limosna siempre. ¿Por qué? Porque él mismo ya no esperaba más de sí. Él podría ganarse la vida de otro modo. ¿Cuántas veces vemos hoy personas invidentes que hacen cosas maravillosas, que nos sorprenden y nos dan ejemplos de cómo sobrellevar la vida? En cambio, este ciego está ya ahí, podemos decir, conformado con su vida miserable. Porque él mismo no se aprecia, él mismo se confunde con su propio pecado. Carga una culpa que ni sabe si será, pero lo ha llevado así durante mucho tiempo. Lleva heridas sobre sí. Y yo diría aquí, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros quizá llevamos así heridas emocionales, de una autoestima muy baja? Podríamos hacer cosas maravillosas en nombre de Dios, para bien de los demás, para superación nuestra y de los nuestros, de nuestras familias. Pero preferimos contentarnos con nuestra pobreza, con lo poco que tenemos. Quizá nos hace falta que Jesús nos mire como ha mirado a este ciego. Necesitamos las miradas del Señor, que nos hagan sentir que somos amados, que nos hagan sentir que no hay pecado en nosotros capaz de vencer su gran misericordia. Que el pecado está en nosotros, pero no nos identificamos con él. Somos hijos de Dios. Y sea por la confesión, sea por el arrepentimiento sincero de nuestras faltas, podemos quedar limpios y levantarnos de esa miseria. Dejémonos mirar por Jesús. Aquí está iniciando la obra redentora que el Señor va a hacer con el ciego. Está iniciando su transformación. ¿Cómo comienza esa transformación? Con una mirada de Jesús. ¿Qué estamos haciendo en estos ejercicios, queridos hermanos? Sino dejándonos mirar por Jesús. Deja que el Señor mire tus heridas. Deja que el Señor mire tu ceguera. No la ocultes, no la escondas. Reconócela y dile: Señor, aquí estoy, con estas heridas, con estos complejos, con estos sufrimientos. Aquí estoy, Señor, mírame, sáname. Incluso, fíjense, lo habíamos comentado un poco el tema anterior, quizá no era muy sana la relación que tenía con su propia familia, con sus propios padres. Nos dirá el texto, después de la sanación en algún momento, que cuando los padres son interrogados sobre quién ha sanado a su hijo ciego, quién le ha devuelto la vista, los padres no lo defienden. Sus papás, digamos que lo dejan con el problema, a solas. Dice el texto, versículo 20 al 22 del capítulo 9.
cuando les han preguntado, ¿saben quién sanó a su hijo? Responden así. Capítulo 9 de San Juan, versículo 20. Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él. Ya es mayor de edad. Él mismo puede darles su razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así de fuerte. O sea, los mismos papás no quisieron meterse en problemas, no quisieron meter las manos al fuego por su hijo y dijeron pues que él les conteste. Ya sabemos que, según el texto, si ellos afirmaban o estaban, digamos, en cierta cercanía con aquel profeta de Nazaret, podían ser expulsados de la sinagoga. Y los papás prefieren, por decirlo así, cuidar su propio pellejo a ayudar a su hijo en problemas. Entonces parece que la situación no era tan buena, no era una buena relación. Incluso también se nos dice que una vez curado, el ciego no regresa a la casa paterna. Habría entre ambos resentimientos. Habría entre ambos quizá palabras hirientes. Habría entre ambos quizá actitudes que los habían distanciado más y más cada vez. En fin, ¿cuántas heridas entonces llevaba este ciego? ¿Y saben cuál era la mayor herida para él? Su relación con Dios. ¿Por qué? Él había nacido ciego. Él no era consciente de que había hecho algo. O sea, uno cuando comete una falta dices, bueno, pues me lo he merecido. Por lo menos uno dice en un momento de conciencia, bueno, pues yo me lo busqué. En cambio, este ciego decía, pues, ¿qué habré hecho que Dios me castiga de esta manera? ¿Cuál es su experiencia y su visión de Dios? Un Dios sádico, un Dios vengativo, un Dios que se cobra las faltas de otros sobre él. Y sin duda también habría ahí una herida. Él no está en el templo para adorar, está en el templo para sobrevivir, para pedir limosna, para tocar la conmiseración de los demás. Pero quizás su relación con el Dios vivo también estaba muy lastimada. Es entonces cuando llega Jesús, cuando lo mira y le muestra el rostro verdadero de Dios, el rostro de misericordia. Entonces, fíjense cómo a lo largo de los temas vamos a ver, por eso es sanación integral, cómo se van sanando todos los aspectos de la vida de este ciego de nacimiento. La parte física, la relación con los demás, la relación con Dios. Y a todos nos sucede esto, queridos hermanos. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida resarcir los daños en nuestras relaciones con los demás, sea pedir perdón, experimentar también perdonar, mejorar nuestra relación con el Señor, con el Dios vivo. Todos lo necesitamos. Y esto nos abre un nuevo horizonte, nos da nuevas expectativas de futuro, nos da alegría, nos da paz. Estar bien con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y ahí está el motivo de estos ejercicios. Y ojalá no sea este el único recurso que tengas durante un tiempo, ¿verdad? Busca alimentarte del Señor constantemente para que esta triple relación contigo, con los demás y con el Señor sea cada vez mejor y tu vida sea cada vez más plena. Esto es lo que va a experimentar el ciego. Todos los aspectos de su vida que estaban como revueltos, desencajados, destruidos, empiezan a cobrar sentido. El rompecabezas comienza a armarse poco a poco. Vamos a ver que este buen pastor, que es Jesús, no viene a curar enfermedades, viene a sanar enfermos. ¿Sí? Le importa, una vez más lo decimos, la persona. La persona. Incluso por eso
hay momentos en que tal vez Dios no nos quita una enfermedad, porque sabe que va a ser más provechoso para nosotros sufrirla que ser sanados. Y esto me tocó escucharlo más de una vez. Tengo un caso muy presente de una señora con cáncer terminal que le daba gracias a Dios por su enfermedad. Y me lo dijo así, ¿verdad? Yo iba a darle ánimos y resultó que la señora me dio una lección de vida enorme. Y dijo esa señora, le doy gracias a Dios por esta enfermedad, porque yo era una persona tan orgullosa. Si no hubiera sido por esto, ahorita no estaría en paz con mi familia. Saber que probablemente muera pronto me ha llevado a hacer las paces con personas que he amado tanto, pero pues por la vida X, ¿verdad? Por las situaciones nos separamos, nos distanciamos. Dice, y hoy estoy en paz. Me he acercado a Dios, con constancia recibo el sacramento de la unción de los enfermos, estoy preparada. Y así lo dijo, hermanos, bendita enfermedad. Y yo, híjole, o sea, realmente fue una enseñanza muy fuerte, porque entendió que incluso la enfermedad era para su crecimiento y su salvación. Entonces, Jesús viene a sanar personas, y en este caso ve que a este ciego sí le ayuda, sí le ayudará y le beneficiará la sanación física, porque se recompondrán otros aspectos de su vida. ¿Cuál era la pregunta clásica, incluso que aquí le presentan a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Sí? Lo vemos en el capítulo 9, al inicio de este texto. Versículo 2. Sus discípulos le preguntaron, y eso que ya eran sus discípulos, o ya eran de alguna manera gente que tenía un camino recorrido en el tema del amor y del perdón. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y parece que no hay otra respuesta, o sea, o por esto o por esto, por su pecado o por el de sus padres. Parecían de pronto encerrar a Jesús en dar una respuesta única. Según la pregunta, Jesús debía responder él, o debía responder sus padres. La pregunta estaba formulada así. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Daban por hecho que eran pecadores. No daban otra opción. Y Jesús, siempre astuto y Jesús siempre sabio, les responde distinto. Jesús les contestó, versículo 3, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Qué hermoso, hermanos. Jesús prácticamente, podemos decir así, canoniza al ciego. Es decir, afirma que no ha pecado, ni él ni sus padres. Es decir, de alguna manera, pues, no han cometido pecados de muerte que conlleven ese castigo de la ceguera de su hijo. Ni él ni sus padres. Quita de pronto sobre el ciego, decíamos, esa roca pesada que llevaba de culpa, de vergüenza, de humillación, y lo convierte en un hombre libre. Y más aún, le abre un futuro inesperado. Fíjense lo que dice el texto. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. O sea, en realidad este es un instrumento de Dios. Y el ciego se siente de pronto y se ve de pronto dignificado. Después de que era el humillado, el pecador, el culpable, ahora el ciego es el instrumento de Dios, el signo de Dios entre la comunidad. Fíjense qué bonito, ¿no? Después de sentirse como un cero a la izquierda, este ciego ahora es un signo de vida, un signo del poder divino. Y eso lo experimentamos también nosotros. En medio del pecado y decíamos de tantas circunstancias difíciles de la vida, a veces nos vamos sintiendo poca cosa. Y un día llega el Señor y nos dice, te amo con locura. Mi vida la he dado por ti. Y eso nos hace sentirnos tan dichosos.
nos llena de dignidad y nos abre la esperanza de un futuro mejor. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido rescatados del anonimato para ser convertidos en instrumentos de evangelización, en instrumentos de misión, en instrumentos de salvación para otros? Y aquel que no pintaba nada, aquel señor que siempre andaba borrachito ahí, que todos lo conocían como el teporocho de la colonia, ahora, por la gracia del Señor, por el poder de su palabra, cambió su vida y se convierte en predicador. Y aquel que no era nada, hoy se convierte en un instrumento de fe, de esperanza para otros. Y ahora puede ir con aquellos que están en un vicio y les puede decir, mira, yo soy testimonio, se puede salir de esto. Y su vida cobra luz y se convierte entonces en una lámpara, en un faro para su comunidad. ¿Y cuántas experiencias de este tipo, hermanos? Cuando Jesús nos mira, cuando Jesús nos sana, nos rescata del anonimato para convertirnos en luz de las naciones, en luz de tu familia, en luz de tu parroquia. ¿Por qué? Porque ahora darás testimonio de la obra de Dios en ti y de lo que puede hacer cuando uno se abre a su palabra, se abre a su amor. Entonces Jesús le rompe una mentalidad legalista, dogmática, legalista, negativa, y abre una nueva posibilidad, un horizonte del porvenir. No solo le da al ciego un presente feliz, sino que lo abre a un futuro también de servicio y de ayuda en la comunidad. Este que estaba siempre postrado ahí, pidiendo limosna, alzando la mano, ahora quedará insertado en el seno de una gran comunidad. Y Jesús, como vemos, cura a este ciego en sábado. Aprovecha la oración del Shabbat, del contexto del Shabbat, para curar, para mostrar lo que es importante para Dios. ¿Cómo lo cura? Hace lodo. Dice el versículo número 6. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Hasta esto estaba prohibido en Shabbat. Hacer lodo era parte de las normas que no debían hacerse en Shabbat. Jesús lo hace. Y así cumple lo que ha dicho el versículo 5. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Soy la luz. Vengo a curar esas tinieblas, esas cegueras, esos legalismos enfermizos. Y con este lodo toca al ciego y le ordena, más adelante lo dirá, el versículo número 7, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé quedaría de donde estaba el ciego pidiendo limosna a unos 600 metros. Era una distancia que el ciego no podía recorrer porque era Shabbat. Y no obstante Jesús dice, ve y lávate. El ciego, curiosamente, no se niega. El ciego podría haber dicho, no puedo, es Shabbat. No. Quizá estaba acostumbrado a que todo mundo le mandara y le dijera qué hacer. O quizá escuchó en aquella voz una autoridad tal que no tuvo otra respuesta sino obedecer. El ciego obedeció a Jesús. Transgrede también el Shabbat, podemos decir, como lo ha hecho el maestro al hacer el lodo. Y con esto Jesús demuestra que no hay ley por encima de la persona humana. ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Sí, ahora está curado. Ahora está en proceso de sanación. Queridos hermanos, terminemos diciendo, Jesús es la luz del mundo. Dejémonos iluminar por esa luz. Obedezcamos su palabra, como lo ha hecho el ciego, sin chistar. Ve y lávate. El ciego lo hace y descubrirá en su vida el milagro tan esperado. ¿Qué milagro esperas hoy tú? No nos vamos a poner supersticiosos. No estamos aquí porque Dios nos va a hacer un milagro. Estamos aquí simplemente porque amamos al Señor y queremos enmendar un camino, dejarnos iluminar por su palabra. Pero el Señor siempre es generoso. Nadie gana en generosidad a Dios.
Pide algo al Señor, algo que necesites. Y con humildad, sin exigencia, con humildad, dile a Jesús, como ha dicho María, como han dicho los santos, hágase en mí según lo que has dicho. El ciego no pronunció estas palabras, pero lo vivió en carne propia. Dice Jesús, ve y lávate, el ciego lo hace, y de alguna manera le está diciendo, hágase en mí según tu palabra.